Listo, pues ya estamos grabando y bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Siento que pasó mucho tiempo desde la temporada uno. Solo pasaron ahora sí Pasaron siglos. siglos. No, Este, emocionados por ver esto de Noé. Eso, muy bien, muy bien. Qué bueno, de verdad, qué bueno tenerlos por aquí. Evidentemente, pues como es nueva temporada, van a ser tanto nuevos temas como vamos a estar tratando de mejorar todo. Pero una de estas mejoras es lo que pueden ver, que así ya, tanto para los que ven en video, van a ver la presentación de una mejor manera, más clara, como ustedes porque luego ni nomás andamos estorbando ahí con la imagen y va a ver ustedes más grande la presentación, ¿no? Entonces, esta es parte de los cambios que vamos a estar teniendo. La presentación está muy bonita, gracias a mi niña. Pero bien, vamos a comenzar primero que nada con una oración y empezamos a ver un poquito lo que vamos a tocar hoy en la clase. ¿Qué vamos a orar? Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más aquí, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. Gracias por la vida de mi Sofi, por la vida de mis hermanos que están aquí, que hoy se pudieron conectar, mi Señor. Te pido que si vienen más hermanos a conectarse, mi Señor, les pongas prisa para que se puedan conectar a tiempo, mi Señor. También pongo en tus manos esta clase, mi Señor. Te pido, por favor, que llenes nuestras bocas de sabiduría, mi Señor, pero también abras nuestros corazones para aprender algo nuevo de tu palabra, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Oigan, pues bueno, como saben, esta temporada vamos a estar viendo los algunos personajes de la Biblia. No podríamos decir los más importantes, pero sí. Esta serie. Es que dijiste esta semana. No, más bien quería decir esta temporada o esta serie. Justamente vamos a estar viendo algunos personajes. ¿Y por qué no me atrevo a decir los más importantes? Es porque el qué tan importante es un personaje o no ya lo determinó Dios escribiendo toda la Biblia y todos los personajes que están ahí son de suma importancia. Pero en este caso vamos a estar rescatando algunos de estos personajes, pero como sabemos, esto es cristianismo práctico. Nosotros no nos vamos a poner a estar explicándoles la historia, sino vamos a buscar la forma de estas historias que ya conocemos y que si no conocemos los invitamos a estar leyéndolas. Sobre qué podemos obtener, qué es lo que podemos practicar hoy en día en nuestras vidas, aún en estos tiempos tan antiguos que son, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los tiempos de los diluvios. Tantos y tantos años que han pasado desde estos tiempos, que en este caso vamos a ver si hay algo de practicidad en nuestros tiempos actuales. Así que vamos a comenzar y lo primero es que quiero que vayan a Hebreos 11:7. Y el día de hoy el título es Noé y puntitos, ay sí, obediencia en lo desconocido, como aquí se veía. Y justo así van a estar siendo los temas, o sea, va a estar siendo el nombre del personaje que se eligió. Y algo característico de lo que vamos a hablar sobre este personaje y que en esto lo que escogimos fue obediencia en lo desconocido, porque creemos que mucho que sacarle a Noé, pero esto fue algo que nos conmovió y entonces vamos a Hebreos 11:7 que dice así. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Y es que, ¿por qué ponemos Hebreos 11:7 y no, por ejemplo, Génesis 6? Es porque, sin duda alguna, aquí en el pasaje de los héroes de la fe, nos los deja muy claro el versículo 7 y dice, otra vez se los leo, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hay otras versiones que dicen sobre cosas que aún no existían, ¿no? Dice, por la fe, Noé con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, o sea, su familia se salvase. Y esto es lo primero que vamos a estar viendo. Parte de su fe, parte de su obediencia, parte de estos grandes misterios que a Noé se le revelaron, de algo desconocido, de algo que hoy en día ya sabemos que, pero en ese momento no tenía referencia alguna.
Y a mí me encanta el versículo que acabamos de leer al final, que dice, con temor preparó el arca en que su casa salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, aquí nos dice lo poderosa que es la fe y lo poderosa que era la fe que tenía Noé, ¿no? Que inclusive, ahorita vamos a profundizar más en ese tema, pero inclusive Dios le estaba diciendo a Noé de algo que nunca había existido, que nunca había visto y Noé ni siquiera... se excusó, sino que lo hizo, ¿no? Y del capítulo 6 al 9 del libro de Génesis nos presenta la historia de Noé. ¿Quién era Noé? Yo me imagino que la mayoría de nosotros sabemos quién es Noé y sabemos la historia. De hecho, eh, creo que si le preguntas a un niño, creo que es la historia que más se va a saber por el arca y los animalitos y, o creo que son de las historias más conocidas de la Biblia. La otra vez estaba viendo así un top como de las historias más conocidas de la Biblia y justo es esta el arca de Noé y después le sigue la de David y Goliat. Pero el Arca de Noé es una historia muy famosa, pero queremos profundizar un poquito en esta historia. Y es una historia donde vemos que Dios ya no está teniendo tanta comunicación con el hombre. Ya todo lo que Dios ve del hombre es para repudiar, es algo horrible. Y porque el hombre ha determinado seguir mejor a sus delitos y pecados, todos sus placeres, en lugar de seguir a Dios, en lugar de seguir lo que Dios le había mandado y en lugar de buscar a Dios, ¿no? Y lo primero que quiero que empecemos a determinar, a leer y analizar la vida e historia de Noé es que las cosas que él vivió no son muy diferentes a las que hoy vivimos y viviremos. Y eso es muy cierto, ¿no? En toda nuestra vida y en todos los siglos pasados y miles de años pasados ha existido la maldad, ha existido el pecado, pero hay veces que se ve un poco más, perdón, No, que va a claro. entrar hay veces que se ve un poquito más fuerte no sé, en etapas, ¿no? Y lo que Noé estaba viviendo en esos tiempos, vamos a vivirlo nosotros. Incluso creo yo que lo estamos viviendo. Y de hecho la palabra dice algo así. Entonces vamos a Lucas 17 del 26 al 27. Y en lo que lo buscan es justamente esa parte, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en mente, como dice bien Sophie, es esta parte. Lo que estamos viviendo hoy en día y lo que viviremos no va a ser muy diferente de lo que Noé vivió en estos momentos que vamos a estar como tocando, ¿no? Pero Lucas 17 26 al 27 nos reafirma esto que les estamos comentando, que dice... em, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y así es, realmente como la segunda venida de Jesús. Como ya sabemos, Jesús se los menciona a sus discípulos, nadie sabe, solo el Padre Celestial sabe el tiempo perfecto, pero sin duda alguna, a lo largo de la vida de Jesús nos habla de cómo pues van a venir tiempos complicados, ¿no? Tiempos que creemos realmente que ya estamos viviendo y que vamos a vivir tiempos peores como en estos comentábamos, ¿no? En estos tiempos de Noé, donde ya ni siquiera había comunicación con Dios, ya hoy en día vemos una guerra contra Dios, ya se niega a Dios directamente, ya lo que Dios me ofrece ya no me sirve. Y lamentablemente lo normalizamos mucho, inclusive en esta época que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo se normaliza mucho el pecado y se minimiza mucho, o sea, ya es algo que podemos ver de una manera descarada, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, la otra vez estábamos hablando, no me acuerdo con quién hablaba, que creo que con mi familia, estábamos hablando de que como antes, por ejemplo, ¿no? En la televisión era muy raro que escucharas una grosería o era muy raro que escucharas pues sí, una mala palabra, una ofensa y ahorita ya es algo súper normal, ya es algo que se permite, o por ejemplo, ¿no? Muchas cosas que antes la ley no aceptaba, que ahorita ya las acepta, y entonces vemos cómo el pecado va cada vez más desintegrando lo que pues Dios nos ha mandado a hacer, ¿no? Y Pues es que ahora sí que retomando esta parte de la historia de Noé, como les decimos, vamos a estar tomando cosas breves de esta historia, no por otra cosa, sino porque buscamos la practicidad de la historia y la historia son 3 capítulos del Génesis. Pero básicamente Dios estaba harto del humano y determinó inundar la tierra y llevarse todo a su paso con un gran dolor en su corazón, evidentemente. Pero en este plan Dios tuvo misericordia del humano por medio de un hombre llamado Noé, con el cual iba a crear un pacto para el hombre después del diluvio y le encargó algo que realmente podemos decir sin miedo alguno, que es
que ningún humano podría lograrlo por sí solo. Sin Dios, esta misión nunca se iba a poder cumplir. Y es que, vámonos a Génesis 6. Y vamos a leer y como les decía, ¿no? Profundizar un poco esta historia que pues que nos habla de este personaje, ¿no? En lo que lo buscan, bienvenidos a todos los que se han estado conectando. Hola, hermanita Maura, por ahí está conectándose Ana Pau. Entonces, qué bueno que ya andan por aquí. Bienvenidos sean todos. Si quieren comentar algo a lo largo de la clase, ya saben, nos pueden interrumpir. Pero bien, ahora sí, Génesis 6. Vamos a leer Génesis 6, el capítulo completo de una forma rápida. Si quieres tú leer hasta el 10 y yo lo haré. Ok, dame un segundo. Dos personas se andan queriendo conectar. Anita. Ah, y Ana Pau, que ya se está conectando. Perfecto. Vamos a leer Génesis 6. Génesis 6 dice así. Aconteció que cuando comenzaron, em, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas que los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si me ayudas, mi amor, aquí. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios les mandó. Y es que, a ver, lo que podemos aprender sin duda alguna y por algo el título es la obediencia de Noé en lo desconocido. Porque, a ver, vamos a ver. Dios le está pidiendo a Noé construir un arca de aproximadamente 150 metros de largo, más allá de 150 metros de largo, con sus únicas herramientas que tenía en ese momento, que eran sus manos. Pero no solo eso, Dios le está hablando de la lluvia, algo que hasta antes del diluvio nunca había pasado, algo que todavía no existía aún en los tiempos del humano. Y no de una lluvia cualquiera, le está diciendo que va a caer un diluvio que va a durar 40 días y 40 noches sin parar. Por otra parte, también Dios le está diciendo a Noé que él y su familia serán el final y el inicio de la humanidad. Y realmente, no sé ustedes,
pero yo no sabría por dónde empezar con tanta información que me estaba dando Dios. Y también, bueno, a mí me gustaría, Ay, este, perdóname. enfocarme también en el versículo 6:18, que dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y a mí me encanta esto porque vemos cómo hay recompensa cada que obedecemos a Dios, ¿no? O sea, me imagino que la recompensa de Noé era tan grande porque tenía que tener una fe demasiado grande, ¿no? Y muchas veces Dios nos pide cosas que cuando nosotros tenemos fe hacia Él y lo hacemos sin pensar lo que Dios nos pide, lo seguimos, le creemos, encontramos esa recompensa, ¿no? Que tal vez no siempre es algo físico o algo, sino es paz, crecemos muchísimo más a través del proceso, ¿no? Pero esto que está hablando Dios, como Noé obedeció, estableció su pacto con Él y fue el único varón justo que había encontrado y yo creo que también Dios sabía que el único que le iba a creer, el único que iba a dejar todo sin pensarlo y hacer esa arca que le había dicho, ¿no? Como lo decía Charlie, me imagino todo lo que Noé estaba pensando, pero antes de decir, no, Dios, es que ni eso ni existe, o sea, ¿de qué habla? Lo primero que hizo fue obedecer y se puso a hacer el arca con las medidas que le había dicho, con esas especificaciones y tomándolo a nuestra vida práctica, cuando Dios nos pide obediencia, vamos a tener una recompensa, y como lo decía, sí, tal vez no una recompensa terrenal, ¿no? O tal vez sí, depende mucho de la situación, pero las recompensas de Dios son grandes y me imagino, como lo decía, ¿no? Que va equilibrado de su fe y la fe que tenía Noé era tan grande y obedeció de una manera tan grande porque yo creo que ninguno de nosotros nos podemos imaginar que Dios nos dijera algo así a nosotros. Además que ni siquiera, como lo decía Charlie, ni siquiera existía la lluvia. No era algo, es como si, no sé, ¿no? Dios nos manda, ejemplo, voy a decir un ejemplo súper burdo, pero es como si Dios nos manda a hacer un búnker porque van a llover meteoritos. O sea, es que estoy hablando, es una locura. Pero lo que voy es de que obviamente todos se burlaban de él, porque decían, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué es eso, no? Y aún así Noé obedeció y Noé lo hizo porque sabía quién era Dios y conocía a Dios y tenía una relación íntima con Dios y sabía que los planes de Dios eran reales y que lo iba a beneficiar. Y es que justamente en Génesis 6:22 nos lo deja muy claro. Dice así, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, simplemente obedeció. Y es que ya se los había contado en la iglesia, en un día de dirección, pero se los vuelvo a contar aquí para los que no pudieron escucharlo, sin duda alguna. Algo que podemos ver es que en Génesis 6 Dios es muy claro y muy específico con sus instrucciones que le está dando a Noé, y eso es algo que sin duda alguna sabemos que siempre Dios deja. Dios nunca deja duda alguna, a veces es así de claro y a veces nos da a nosotros sabiduría por medio del Espíritu Santo. Pero en este caso, Dios le dijo a Noé, las medidas, los materiales, le dio cada una de estas instrucciones específicas a tomar en cuenta para que el arca saliera a la perfección. Pero si nos damos cuenta, algo que Dios nunca le pidió a Noé fue un timón. No le pidió ningún tipo de forma de manejar esta arca. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Noé metiera mano a manejar el arca, porque no sabría dónde llegar, pero Dios sabía dónde quería llegar. Dios iba a manejar ese arca. Y es parte de lo que podemos ver de esta obediencia en lo desconocido, sin duda alguna. Y lo que Dios le había encomendado a Abraham, digo Abraham, perdón, a Noé, lo que Dios le había encomendado a Noé no era algo sencillo. Y no estoy hablando del arca en sí, no estoy hablando me imagino que también obviamente construir esa arca con ayuda de su familia, me imagino, o solo, no sé bien específicamente, pero yo siento que fue lo más fácil de todo, siento que fue lo más fácil. Imagínense los gritos de las personas afuera, imagínense ser los únicos en toda la humanidad porque se demolió de tanto pecado, de tanta cosa tan horrible, tan en contra de Dios, tan en contra del plan de Dios. Creo que lo más fácil fue hacer el arca. Y imagínense lo que estoy hablando, imagínense hacer un arca de esas dimensiones, meter animales, o sea, era una locura, ¿no? Pero escuchar los gritos de las personas, saber que tú fuiste el que Dios escogió y que Dios tuvo la misericordia de meter a tu familia, creo que, y aún así Noé obedeció, y obedeció
obedeció, ¿no? Entonces, Y es que realmente muchos de nosotros perfectamente habríamos podido haber contradecido a Dios, cuestionarlo de muchas maneras, simplemente por nuestra ignorancia de las cosas. En este caso, por no saber ni siquiera qué era la lluvia, por ejemplo, ¿no? Pero es que debemos de quitarnos esa mentalidad. Lo primero que tenemos que entender de Noé es que debemos de quitarnos esta mentalidad ahora sí que valga la redundancia, de nuestra mente para poder practicar nuestro cristianismo, porque Dios nos manda a una fe sin medida, una fe de las cosas que no vemos, sin duda alguna. Y es que la vida en Cristo, el seguir a Dios muchas veces nos va a presentar situaciones de este tipo, situaciones que si primero que nada van a exigir mucho de nosotros, vamos a vivir situaciones que no vamos a entender el porqué de ellas, pero algo que debemos de entender es que Dios sí las entiende. Dios sí sabe cuál es el porqué, Dios sí sabe cuál es el propósito, porque no solo las entiende, sino más bien Él tiene un propósito específico en este tipo de situaciones. claro, y vamos a leer Génesis 7 del 1 al 10. Vamos a Génesis 7 del 1 al 10, que dice así. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ay, me falta. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó a Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y es que, a ver, vemos en el Génesis 7 del 1 al 10 cómo entraron Noé y toda su familia y cómo entraron los animales que rodeaban toda la tierra al arca. Y algo que muchas veces nos hemos puesto a pensar es en cómo le hizo Noé para meter a los animales en el arca. Y les puedo decir que en realidad ese no era el problema para Dios. Ese no era el problema. Esa no es la pregunta correcta que nos tenemos que hacer, sino más bien tenemos que preguntarnos. Aquí, ¿no? Vas a picar algo aquí. Dice, sino más bien debemos de preguntarnos cómo Dios iba a hacer que el hombre entrara en el arca, y no por los límites de Dios, sino más bien por el hombre. Y, a ver, ¿por qué digo esto? Aunque suena muy fuerte, primero debemos de leer Isaías 1 del 1 al 9. Así que por favor, vayan buscando por ahí Isaías 1 del 1 al 9. Este es el inicio de el libro de profético de Isaías y dice así, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melona, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Y es que, a ver, aunque este pasaje de Isaías 1:9, 1 del 1 al 9,
nos hace más referencia a Sodoma y Gomorra. Sin duda alguna, algo que podemos tomar es esta información tanto para nuestra clase de hoy, que es en los tiempos de Noé, como para nuestra vida actual, nuestros tiempos modernos que estamos viviendo. Y es que lo primero que quiero volver a leer y tomar es el versículo 3 que dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. A ver, Isaías está comparando aquí al pueblo de Dios con los animales tontos y testarudos de la creación, pero no solo los compara, sino más bien les está diciendo que el humano, el pueblo de Dios, el hombre se está volviendo más tonto y testarudo que los animales más tontos y testarudos de la creación. Entonces, como podemos ver desde aquí en Isaías 3, 1:3, nos está dejando muy claro cómo el problema para Dios no eran los animales, sino el hombre. Y es que, a ver, pensémoslo bien. Dios castigó a la humanidad con un diluvio y la humanidad no aprendió. Dios castigó a la humanidad con lluvia de fuego como en Sodoma y Gomorra y la humanidad no aprendió, porque como dice el versículo 2 de Isaías 1, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Seguimos cuestionando a Dios, seguimos pensando que hay algo que nos conviene más que Dios. Hoy en día, en esos tiempos todavía se creía. En, a lo largo de la Biblia vemos cómo el humano sigue cuestionando el plan de Dios y no podemos aprender. Sentimos que es mejor y que nos conviene más rebelarnos contra Dios, como si Dios nos escondiera realmente el tesoro bueno, cuando en realidad Dios nos está dando el buen tesoro que nosotros debemos de buscar. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha salvado, no? Simplemente, por ejemplo, ¿no? Hablando de la humanidad, que la salvó, bueno, para empezar, ¿no? Con Adán y Eva, que comieron del fruto prohibido y el castigo era la muerte, pero tuvo misericordia y dejó que vivieran después con esto, ¿no? De Noé, con el arca, después con Sodoma y Gomorra, después, como dice Charlie, ¿no? Nunca nos basta hasta que dio a su hijo por nosotros. Y aún así a la humanidad no le basta, la humanidad sigue equivocándose, la humanidad sigue pecando, porque lamentablemente venimos pues del pecado. Entonces, obviamente vamos a seguir pecando, pero lamentablemente la sociedad sigue y sigue y sigue porque no le basta, porque no toma en serio el plan de Dios, como lo decía Charlie. Y es que, a ver, no sé si ustedes, pero a mí me impacta mucho lo que dice del 4 al 9. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira a Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Aquí Isaías nos está exhortando, tanto en este caso, como dice al inicio, a el pueblo de Judá y Jerusalén, pero también esta exhortación sigue siendo la humanidad actual. Dice, ¿por qué esta gente pecadora quiere seguir siendo castigada? ¿Por qué queremos seguir siendo castigados? ¿Por qué queremos seguirnos rebelando? Y nos habla de cómo seguimos enfermos, y no enfermos físicamente, sino enfermos espirituales. Seguimos teniendo pecado en nosotros cuando todavía no tenemos a Jesús, cuando todavía no tenemos a Cristo. Seguimos buscando algo más allá de Él. Creemos que nos conviene más allá de Él. Por eso dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana. Y nos habla de algo que sin duda alguna, si yo volteo a ver mi vida actual, es muy claro. Dice el versículo 7, dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Cómo está el planeta hoy en día en general? Estamos en guerra todo el tiempo. Estamos peleándonos, y no hablo solamente de la guerra Ucrania-Rusia, de la guerra Palestina-Israel, simplemente entre hermanos nos estamos peleando todo el tiempo, entre familias, entre países, nos estamos peleando todo el tiempo. No sé ustedes de verdad, pero a mí me impacta mucho y esto se los puedo decir, como les digo, para los tiempos modernos. Creemos que hay una libertad en la toma de nuestras decisiones saliéndonos de Dios. Nos creemos libres por tomar nuestras decisiones y no las decisiones que Dios tiene para nosotras. Pero realmente quiero que vayamos al Salmo 119:45, en donde este salmo nos indica lo equivocados que estamos. Les doy tantito chance de que lo busquen. Salmo 119:45. Ahí está. Ahí está. Dice así, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Y a ver, ¿no suena contradictorio? Y es que no, nuestra libertad está en seguir lo que Dios dice porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. Esa es una libertad real. Porque si nosotros agarramos y hacemos lo que el humano o la sociedad allá afuera nos dice, esto es lo que te hace libre, no sigas a Dios. Lo único que nos va a hacer es encadenarnos, pero encadenarnos a una muerte eterna. Y Dios nos está haciendo libre de esta muerte eterna y nos está dando vida eterna. Y como podemos ver, todo esto Noé lo estaba viendo. Nosotros lo estamos viviendo y Noé lo estaba viviendo. Noé sabía cómo estaba la humanidad, pero Noé seguía siendo justo para el Señor, seguía buscando lo del Señor. Y por eso obedeció cuando Dios le dijo, necesito que hagas un arca porque voy a destruir a esta humanidad depravada. Y Dios siempre se mostró fiel con Noé, ¿no? Por ejemplo, en la sola escena de los animales, ¿no? Subirlos o bajarlos o lo que dijeran. Qué impresión, ¿no? Todavía que Dios le dijo a Noé, va a tener que subir dos animales de cada género y todo esto. Y sabemos que obviamente no fue Noé subiendo a los leones, ¿verdad? Sino que era Dios quien lo ayudaba en cada área de lo que tenía que El hacer proceso, sí. de ese proceso. No, nunca lo dejó solo, nunca dijo, ay, bueno, ahí te la haces y ahí luego nos vemos, ¿no? Imagínense, se lo hubiera comido ponga cualquier animal peligroso que Un T-Rex. estuviera en el arca. No, esa es otra plática de otro día, porque si no nos vamos a confundir que si los dinosaurios fueron antes que el No, humano. bueno, pero al final del día sabíamos que la muerte ya existía y ya había animales carnívoros. Entonces, No, en claro, cualquier claro. momento podría haber Noé sido comido por uno de ellos, pero no, Dios fue fiel con él en todo momento, en todo instante, sin duda alguna. Y es que, a ver, nosotros tenemos que ser como Noé, nuevamente, te les recalcamos, tenemos que obedecer sus mandamientos y sus ordenanzas en lugar de estar cuestionando si es lo que nos conviene o no. Porque aun cuando Dios nos está pidiendo cruzar el diluvio, siempre será por nuestro bien y sobre todo por un bien mayor. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar con el diluvio, Dios limpió a la humanidad, la reinició y nuevamente le dio otra oportunidad, porque Sophie ya puso el ejemplo hace rato. El castigo del hombre en el Edén era morir y no lo mató. Le tuvo misericordia y gracia y mejor sacrificó a uno de esos animales, nos vistió y nos está dando otra oportunidad. Y en este caso, nuevamente el humano no está aprendiendo y nos va a dar otra oportunidad. Y nosotros nuevamente, ¿qué hicimos? Le fallamos. Pero hoy, ustedes, todos ustedes, tienen esta oportunidad nuevamente. Tenemos nuevamente una oportunidad de poder subirnos al arca. Y en este caso, el subirnos al arca no es literalmente en un arca, sino más bien tenemos la oportunidad de salvarnos conociendo a Cristo. Podemos salvarnos ya no físicamente, sino espiritualmente. Vamos a encontrar esta salvación, vamos a poder romper lo que dice Isaías y vamos a poder curar nuestras llagas podridas y sanarlas realmente. Tenemos la oportunidad de no solo aceptar a Cristo en nuestras vidas por nuestra salvación o por subir al arca, sino también para seguirlo y obedecerlo, como les estamos diciendo, sin cuestionarlo, porque pensamos que hay algo que no nos conviene más, sino más bien para ser parte de este plan, de esta arca, de esta misión tan grande que es, en este caso, poder ayudar a subir más gente a esta arca, que es la salvación. Nosotros tenemos una misión y no es subir a la gente. Perdón, no es subir a los animales al arca, es subir a la gente que se está ahogando en sus pecados, en sus delitos. Nosotros, Dios ya nos los dejó muy claro. Jesús vino y nos dijo que nuestra misión era ir y hacer seguidores de Cristo, hacer discípulos, bautizarlos en nombre de Jesús por todas las naciones, por todos lados. Nosotros no debemos de cuestionar esto. Podríamos tener formas de hacerlo, podríamos tener métodos sin duda alguna, pero mientras sea el propósito correcto, que es ir y subirlos a esta arca llamada la salvación de Cristo, esto sin duda alguna va a mostrar nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Porque no quiere decir que nosotros lo salvemos. Sin duda alguna sabemos que la palabra de Dios es quien confronta, quien ayuda, pero alguien tiene que compartir la palabra, alguien tiene que construir el arca. Además, imagínense que, ay, me está cayendo un rayo. Es que tienes una idea.
Además, imagínense que. Ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, ya, que Dios le hubiera dicho a Noé: dile a las personas que va a haber un diluvio y diles que se suban. O sea, vamos a suponer que la historia sí era que se subieran al arca, que sí tenía que decirle a todas las personas que se subieran al arca por algún otro motivo y que Noé se hubiera quedado callado. Que Noé hubiera dicho: no, no, yo ya tengo ese privilegio de que yo la voy a hacer, yo me voy Es a más, subir. algo más duro, con su misma familia. Con su misma familia, porque Dios le dijo, tienes que subir a tu esposa, a tus hijos y a tus nueras. Imagínate que dijera, ay, mis nueras me caen mal. Ah, ya, pues mejor que se vayan a ir al diluvio, ¿no? Híjole, este hijo me vio la cara, me hizo cara, ya no quiero que se suban. Y, No, es, y eso es lo que hacemos cuando, ¿cómo se dice? Cuando escogemos a quién sí predicarle la palabra, a quién no, o cuando no le queremos predicar la palabra a nadie porque nos da pena, porque decimos: ay, no, es que ya, ya, ya hay ya. alguien haciendo eso. También, y O entonces, imagínense que Noé se hubiera puesto en de que: ay, no, yo ya voy a hacer el arca, ya que hay, que cada quien, obviamente, en esta historia, obviamente no fue así. De hecho, la gente se reía de Noé, pero ya no quedaba en Noé, porque me imagino que Noé también avisaba, bueno, no me imagino, Noé avisaba a todos lo que iba a suceder y todos se burlaban de él. Pero no quedó en Noé, ¿no? Sino que simplemente lo expresó, lo dijo, pero él siguió obedeciendo a pesar de que las personas se burlaran de él, a pesar de que era un suceso que jamás había pasado. Pero nosotros estamos llamados a predicar su palabra y como lo decía, hay que ayudar a más gente a subir al arca, a subir y y a salvar vidas así es, y es que sobre espirituales. todo nosotros tenemos una ventaja que Noé no tenía, y es que nosotros no estamos obedeciendo a lo desconocido, nosotros tenemos que obedecer en lo ya conocido. Dios nos dio su palabra. A ver, nosotros tenemos el tiempo, en este caso, a Noé le dijeron, en 7 días voy a mandar el diluvio de 40 días y 40 noches. En nuestro caso, sabemos que va a haber una segunda venida, y eso es lo único que tenemos desconocido, el tiempo en el que viene, pero nos dio una misión que es: ve y predica el evangelio, porque va a pasar esto. Y no solo nos lo está diciendo como Noé, va a llover, nos lo dejó escrito. En su Biblia dice lo que va a pasar. Algún día de estos va a pasar y Él va a venir como un rayo. Pero esa no es nuestra misión. La misión de Noé no era pensar en cómo iba a venir, cómo iba a llover, de qué color iba a ser la lluvia, de cuánto tiempo iba a llover. No, 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 no. La misión de Noé era hacer el arca. En nuestro caso, nuestra misión no es saber cuándo va a venir el Señor, cómo va a venir el Señor, de qué color va a venir el Señor, cualquier pretexto que se les ocurra. Sino nuestra misión es agarrar y llevar nuestra misión, que es en este caso nuestra arca, es la salvación, la palabra de Dios a más gente que se está ahogando allá afuera, a gente que hoy conocemos, pero tal vez si hoy no les predicamos, mañana en la vida eterna no los volvamos a ver. Pero nosotros, por misericordia, por la misma misericordia que Dios nos tuvo a nosotros, tenemos que tener misericordia de todos ellos y compartir la palabra, no solo por misericordia, sino por obediencia. Entonces, esta es la clase de hoy. Esto es lo que podemos aprender de forma práctica de Noé, sin duda alguna. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero antes vamos a terminar de esta clase con una oración. Pasamos a las preguntas y respuestas, pero ya saben que esas no se graban porque esto es un pase VIP que tienen los que se conectan aquí en vivo. Entonces, vamos a orar. ¿Tú? Sí, sí, Oye. si quieres yo. Dios y Padre Celestial, gracias, mi Señor. Gracias porque nos estás permitiendo hoy recordar esta oportunidad que nos estás dando, mi Señor, para ser obedientes a ti, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque nos estás dejando muy claro nuestra misión, nuestro propósito aquí, la razón por la que nos permites despertar cada día aún, mi Señor. Y es que, Señor, te rogamos el día de hoy que nos permitas no solo entenderlo, sino practicarlo, ir y hacer esta arca llamada salvación, compartir tu palabra, mi Señor. Gracias por hacernos parte de tu plan perfecto, mi Señor. Ahora solo te ruego que nos ayudes, mi Señor, a ser obedientes como Noé en esto desconocido, porque tú sabes qué es lo conocido, nosotros no. Pero sabemos, mi Señor, que siempre va a haber un propósito en esto, mi Señor. Sabemos que tú vas a salvar a una más gente, tú sabes a quiénes van a ser, mi Señor, pero nosotros no. Y ese no es nuestro propósito conocer. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, mi Señor, como tú nos mandaste, bautizarlos en el nombre tuyo, mi Señor, de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, mi Señor, por todas las naciones. Danos las herramientas y danos los recursos, danos las ideas como se las diste a Noé. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
Entonces vamos a dejar de grabar.